Hola, me presento, mi nombre es Luis Enrique Guerrero, estoy cursando el cuarto cuatrimestre en la licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia en la Universidad Virtual de Michoacán. En este tema vamos a hablar sobre tres plantas medicinales, sus principios activos, cómo se utilizan y también los efectos que causan en nuestro organismo. Vamos a comenzar. La primera planta que vamos a hablar es la ruda. La ruda es una planta muy famosa aquí en las familias mexicanas. Normalmente las utilizan las mujeres que sufren cólicos menstruales muy severos. Vamos a ver sus principios activos. Su principio activo es el metilonicetona, de fuerte actividad oxitóxica, que hace la contracción del útero, y también es hemanogoga, que facilita la menstruación. Otra de sus principales propiedades es que es antiespasmódica y antiséptica. Se utiliza para dolores abdominales. También es antihemorrágica gracias a la vitamina P, que aumenta la resistencia de los capilares sanguíneos. Su modo de uso es interno, en infusión de 2 a 5 gramos por litro de agua. Se recomienda tomar entre 2 a 3 tazas durante el día. También en esencia se recomiendan también entre 2 a 3 gotas en el transcurso del día. La segunda planta que vamos a hablar es la árnica. Esta planta tiene aceites esenciales como el fenol, los flavonoides y los taninos. Posee un notable efecto en el corazón y en la circulación sanguínea por los principios activos. Pero sin embargo esta planta es altamente tóxica para el sistema nervioso y no se recomienda su uso interno. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre sus principios activos y sus métodos de uso. Su principio activo se encuentra en la flor, contiene lactanos esquiterpénicos totales, que en uso tópico ayuda a desinflamar, es analgésico, antihistamínico y antibacteriano. La verdad, la árnica es una de las plantas que más utilizo en rehabilitación física. Normalmente las utilizo con mis pacientes que han sufrido esguinces, luxaciones, fracturas, incluso algún traumatismo postoperatorio. Gracias a su principio activo, que es desinflamar, ayuda mucho también. Los métodos que yo utilizo son en baños, cataplasmas, pediluvios, maniluvios, incluso compresas. La forma en que yo lo utilizo es en tintura. Macero 20 gramos de árnica en alcohol durante 15 días. El alcohol que utilizo es normalmente de 90 grados. También lo utilizo en aceites. Es el mismo proceso. Lo dejo macerando por 15 días mínimo o incluso hasta más. Normalmente no excedo de los 20 gramos porque si llego a utilizar más planta puedo irritar la piel del paciente o incluso causarle alguna alergia. La última planta que vamos a hablar es el ajenjo, también muy conocido aquí en México. Normalmente se utiliza, bueno, las utilizan las familias para cuando han pasado algún susto, algún enojo. Dicen que con esta se regresa de nuevo el apetito y es que tienen razón. Vamos a hablar sobre sus principios activos. El ajenjo tiene tuyona y santonina, que son dos sustancias de sus principios activos. La tuyona altamente vermifuga, lo cual expulsa los parásitos intestinales. También aumenta el apetito, ya que produce la secreción de jugo gástrico. Es colerética, cuando has pasado un coraje o un enojo muy fuerte, ayuda a aumentar la secreción biliar. Su modo de uso de esta planta es interno también. Se utiliza en infusiones de 10 gramos aproximadamente por un litro de agua. Se recomienda tomar entre 2 a 3 tazas durante el día. Como hemos visto, cada planta tiene diferentes propiedades en nuestro organismo y esto va dependiendo del principio activo de la misma. Es muy importante conocer cada uno de ellos para entender qué reacción va a tener en nuestro cuerpo. También es importante conocer la toxicidad, ya que algunas plantas pueden ser altamente tóxicas, como lo vimos también con el ejemplo de la árnica, que no se recomienda el uso ingerido desde la misma planta. Pero en cambio también hay productos ya elaborados donde extraen los principios activos que se van a utilizar y que disminuyen la toxicidad. Esos ya son productos que están hechos en algún laboratorio o algún
comercio donde se genere este tipo de medicina. Los utilizan mucho también en pastillas, en jarabes. He visto muchas versiones donde utilizan la árnica ingerida. Otras de las cualidades muy importantes de la planta son sus sabores. Hay plantas amargas, plantas dulces, plantas ácidas, picantes, y cada una de ellas también reacciona diferente al cuerpo. Como vimos, de hecho, las dos plantas que pusimos en los ejemplos, que es la ruda y el ajenjo, ambas plantas son amargas. Bueno, este sabor amargo hace que el organismo, bueno, más bien la digestión funcione correctamente, ya que es un mecanismo de defensa del cuerpo que hace que se active el sistema digestivo. También se encuentran ahí diferentes propiedades. Bueno, cuando se van a utilizar los sabores, no se recomienda que sea en cápsulas, ya que como ahí no va el sabor, también quita esa propiedad de nuestro organismo. Bueno, las plantas tienen muchos métodos de uso. Regularmente se utilizan en modo interno, que son las ingeridas, en infusiones, en pastillas, en tés. Hay muchas formas de ingerirlo, incluso se pueden hacer jarabes. También está el modo externo, que es el modo tópico. Se utilizan ahí desde baños, compresas, cataplasmas, incluso también en inhalaciones o vaporizaciones, como lo conocen regularmente. A mí me gusta mucho utilizar los aceites esenciales o incluso aceites diluidos en maceración, ya sea para dar masajes, para incluso utilizar la aromaterapia, que es uno de los otros métodos que se utilizan ahora muy recientes en las plantas. Se pueden hacer incluso también de estas plantas que le hicimos, que son plantas aromáticas. Bueno, en conclusión, hay muchas formas de utilizar las plantas, pero en realidad lo importante aquí es conocer el principio activo si se va a ingerir. Incluso hay muchas plantas que son altamente tóxicas y es muy necesario conocer de estos diferentes tipos de principios activos que cuentan, porque es la clave para generar una dosificación adecuada. Hay una fitoterapeuta que me recomendó mucho la dosificación y ella me dijo que agarrara normalmente lo neutro y de ahí vaya viendo cómo va sintiéndose el paciente o incluso en uno mismo, y va aumentando la dosificación. Es muy importante conocer nuestro cuerpo, conocer cómo va reaccionando a estas plantas que son prácticamente maravillosas. Bueno, eso sería todo. Me despido. Un gusto estar con ustedes y que pasen excelente día. Hasta luego.